Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Vamos a darle un buen aplauso a los padres en su día hoy. Feliz día. Si tienes un padre cerca, dile feliz día, papá, que Dios te bendiga grandemente. Qué bueno tenerte. ¿Quién fue el que se ganó el premio hoy? Este es un hombre, el primer valiente que pasó adelante. Un aplauso para ese valiente, ¿vale? Qué bueno, qué bueno. Nos alegra tenerlos hoy aquí en este día tan lindo, tan especial. Estamos celebrando el Día del Padre, estamos celebrando que Dios es nuestro Padre celestial y que qué bueno es tener nosotros ese Padre que nos cubre a cada uno de nosotros. Amén. Así que felicidades. También estamos celebrando que hoy, después del segundo servicio, vamos a tener bautizos y son más de 30 personas las que hoy van a tomar la decisión de bautizarse y eso nosotros lo celebramos, ¿sí o no? Eso lo celebramos bastante. Y bueno, buenísimo que estés hoy aquí porque creo que Dios tiene un mensaje para nosotros. Estoy seguro que Dios quiere hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y yo estoy dispuesto a que Dios hable a mi vida, a mi corazón en esta mañana. ¿Alguien más está dispuesto? Qué bueno. Estamos en esta serie que se llama Totalmente Libres. Y estamos aprendiendo algunas cosas bien interesantes en cuanto a esto. Pero quiero recordar, por ejemplo, algo que le gusta mucho a los papás. El fútbol. ¿A cuánto les gusta el fútbol? A ver. Ahorita la pelea es de siempre, ¿verdad? En el fútbol venezolano, muchos venezolanos seguimos el fútbol español. Ahorita estaba la Champions y bueno, los del Real Madrid estaban súper felices. ¿Dónde está la gente del Real Madrid? Que no hay ni, allá están. Bueno, María le déjalo salir porque eso no. Pero la verdad es que el fútbol apasiona, ¿cierto? Nos apasiona. Y ir a un juego de fútbol es que alguien salga de las gradas y eso se pone, hay hombres que casi le da un infarto. ¡Árbitro! Y ese pobre árbitro, ese hombre es más insultado de la historia, ¿verdad? Pero les apasiona eso, a los hombres nos apasiona el fútbol, a muchas mujeres también, pero especialmente a los hombres nos apasiona el fútbol. Ahora, si alguien es apasionado con el fútbol son los jugadores y los entrenadores. Y hemos visto en películas o hemos escuchado de casos reales de equipos que el entrenador busca los juegos de su contrario, de su equipo contrario, busca los juegos anteriores y se pone a estudiar cómo son los juegos, cómo son los partidos, las técnicas, y se pone a ver varios juegos de ese equipo para ver cuál es la técnica que utilizan, quién es el goleador, quién es el que hace los pases y todos los detalles. Hay entrenadores que se ponen a estudiar los equipos contrarios de tal manera que saben cuáles son los jugadores que han tenido alguna lesión, dónde tuvieron la lesión, hace cuánto tiempo. O sea, buscan tener todos los detalles que puedan tener del enemigo para ir lo mejor preparados al próximo juego. Ahora, en nuestra vida espiritual pasa también lo mismo. Porque nos guste o no nos guste, todos tenemos un enemigo. La Biblia lo llama el diablo. Y yo sé que hay muchas iglesias que predican más del diablo que de Dios. Pero la verdad es que nosotros no somos diablistas, que todo es el diablo, todo es el diablo. No, pero sí existe. Y tenemos que entender que es nuestro enemigo y que estudia nuestras jugadas y que sabe dónde son nuestras lesiones emocionales, espirituales, que está buscando cuáles son los detalles que nosotros tenemos para que en el próximo partido contra nosotros tratar de ganarnos. Siempre anda, la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. La buena noticia es que nosotros también tenemos acceso a las cintas de juego que el enemigo está haciendo, porque la Biblia nos enseña cómo vamos a ir en contra de él en la próxima jugada que tengamos. No solo eso, sino que estamos en un equipo que el capitán se llama Jesucristo y que es el mejor equipo del mundo y el equipo que ya ganó el partido. No solo sabemos quién es nuestro capitán, sabemos cómo termina el partido. Y eso a mí me encanta, porque tú te imaginas, bueno, no te imaginas, seguramente has visto ¿cuántos han visto algún partido de fútbol ya repetido? Que saben cuál es el final del partido. Lo han visto, ¿verdad? Tú puedes ponerte medio nervioso, pero si tú sabes cuál es el final del partido, ya está listo. ¿Sabes? Supongamos que tu equipo juega contra el equipo contrario y resulta que ya tú sabes que tu equipo gana 3-2, pero tu equipo va perdiendo
2-0 hasta el minuto 80. Tú puedes ponerte nervioso, pero si tú sabes cómo terminó el partido, tú dices, bueno, igual mi equipo va a ganar. ¿Sí o no? Les tengo una noticia en esta mañana. Nuestro equipo con Jesucristo ya ganó la partida. Amén. Ya ganó la partida. Ya sabemos cuál es el final. Apocalipsis nos lo dice. Hay gente que le tiene terror al libro de Apocalipsis. A mí me encanta porque Apocalipsis lo que hace es decirnos cómo termina el partido. Y nos dice que Jesucristo en los últimos tiempos vendrá, que los cielos se abrirán y que veremos al Señor descender y que Él vendrá a juzgar con justicia y los que hemos estado en Cristo seremos resucitados con Él. Eso es el final del partido. De eso se trata. Por eso estamos hablando de ser verdaderamente libres, totalmente libres. Porque si algo aprendimos, por ejemplo, la semana pasada, tenía que ver con nuestra identidad en Cristo. Dijimos que necesitamos entender tres aspectos, que es nuestro origen, nuestra nueva partida de nacimiento y lo que Dios dice de mí. Hoy quiero hablarte acerca de la batalla espiritual. Y esto es algo que mucha gente le dice, no, yo prefiero que me hables de mí, ¿sabes? ¿Por qué no me hablas de no sé, pastor? Háblame de cómo ser libre de la ira. Y sí, nosotros hablamos de cómo ser libres de la ira, de las emociones y todo eso, pero esto es parte de nosotros. Nosotros somos alma y espíritu. Tenemos un espíritu y hay una batalla espiritual que tenemos que aprender a caminar. Hoy vamos a hablar de la batalla espiritual y Efesios 6 del 10 al 11 es clave para lo que vamos hoy a estudiar. ¿Lo lees conmigo, por favor? Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en ¿qué? Ay, no sabemos leer. ¿No dice? Ay, Dios, ¿y este versículo será que me pusieron otro? Yo se lo voy a leer entonces. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Ahora sí, ¿verdad? ¿Fortaleceos en qué? En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Vestidos de qué? Toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Entonces debemos aprender a que nuestra fortaleza viene del Señor. Querido mío, algo que debemos tener claro es que humanamente nosotros no podemos ganar batallas espirituales. Ni que le fumen el tabaco, ni que le pongan un contra, que le pongan la pulserita, no sé qué. Usted no puede ganar batallas espirituales desde su propia fuerza, porque nosotros somos meros humanos. Y hay gente que busca el diablo para luchar contra el diablo. El diablo juega en un mismo equipo, no juega en dos equipos. Amén. Entonces cualquier victoria que nosotros encontremos tiene que ver con que Cristo es el Señor de nuestras vidas, con que Cristo es el Rey de nuestra vida, es el capitán de nuestro equipo. Lo que debemos entender también es que la principal estrategia que Satanás siempre va a usar en nuestra contra es el engaño. Yo lo he dicho y es que me encanta porque esto para mí es una verdad importantísima. La lucha muchas veces no es contra el bien y el mal. La gente dice, no, porque la lucha del bien y el mal. No, queridos, ya Cristo venció. No hay lucha en eso. La lucha mayormente es entre la verdad y la mentira. Porque si nosotros nos metemos una mentira en la cabeza, esa mentira es la que nos hace esclavos. ¿Sí o no? Y Daniela, en el primer mensaje de esta serie, hablaba acerca del elefante del circo, que mueve sus patas así. Daniela hablaba acerca del elefante y el ejemplo de ese tremendo elefante que desde chiquitito lo amarran a una estaca en el piso y como él no puede soltarse y eso es lo que se le queda en la cabeza, un elefante a un gigante en el circo, tú lo ves amarrado a una silla y ni siquiera intenta moverse porque para él es imposible salir de allí. ¿En cuántas áreas de nuestra vida hemos sido engañados, nos han dicho mentiras y somos esclavos? No porque no podamos salir de eso, porque la verdad es que Cristo ya venció eso. Somos esclavos porque creemos una mentira que nos hace esclavos. Por eso la técnica que el diablo siempre va a usar en nuestra contra es la mentira. Y la mentira la podemos enfrentar solo con la verdad de Dios. Dígale al que está a su lado, necesitamos la verdad de Dios.
Dígaselo, necesitamos la verdad de Dios en nuestras vidas, es nuestro refresco. Ahora, antes de entrar en el tema que es la armadura de Dios, quiero que entiendas algo. Tú no estás batallando para la victoria, estás batallando desde la victoria a través de la muerte de Cristo Jesús. No es que yo batallo porque yo soy súper. No, yo batallo porque ya la victoria está hecha. Cristo hizo lo que tenía que hacer y porque Cristo murió en una cruz y allí dice la Biblia que en esa cruz fueron rotas nuestras cadenas, que allí fueron expuestos todo el enemigo y todos sus secuaces y Cristo venció sobre ellos. ¿Qué es lo que quiero decirte hoy, querido mío? Es que la victoria ya es una realidad. No batallamos para ganar, batallamos sabiendo cuál es el final del partido. Y ese partido lo ganamos de sobra, ¿saben? Amén. Muy bien. Entonces, para esto, nuestro Señor Jesucristo es clave. Vamos ahora a Efesios 6, 13 al 17 y vamos a hablar de lo que hoy quiero ir desglosando poco a poco, que es la armadura de Dios. El apóstol nos insiste y nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso lo hemos leído muchas veces seguramente, ¿verdad? Bien, vamos a ver cómo lo desglosamos y aprendemos un poco de esto. Esto es interesante porque nosotros desde niños siempre estamos soñando con que, yo no sé si es que, bueno, yo sé que yo soy mentepollo aún ahorita, adulto, ¿verdad? Pero desde niño yo siempre he soñado con ser un superhéroe. ¿Alguien más ha soñado con ser un superhéroe desde niño? Puro yo. Ah, no, aquí está el otro hermano, otro mentepollo más. Pero desde niño yo siempre soñé con eso. Y honestamente, yo me acuerdo que de niño yo me ponía bolsas en los brazos y hacía que volaba. Y yo decía, Dios mío, contarlo más, ahorita que soy adulto, menos mal no se me ocurrió tirarme por un lado ahí. Porque yo me creía la coba. O sea, yo soñaba con eso, que era un héroe. Por supuesto, mi héroe favorito, ¿cuál será? No se dan cuenta, ¿verdad? Pero desde siempre mi héroe favorito ha sido Batman. Mire, eso lo llevo siempre aquí, hasta miren mis zapatos de Batman, qué belleza. Miren mis medias de Batman, qué belleza. Y no puedo seguir mostrándoles porque ya, o sea, no puede ser. No puedo. Pero yo me decía en estos días, ¿por qué es que a mí me gusta tanto Batman? Y la verdad es que ahora me doy cuenta por qué. Batman tiene solo un superpoder. ¿Y sabes cuál es? Plata. Yo decía, con razón me gusta Batman, porque me gusta la plata también. Pero Batman, ¿qué tiene? Plata para mandarse a hacer tremendo traje, tremendo carro, eso es lo que tiene Batman. Batman ni tiene super velocidad, ni un hombre normal lo que tiene es plata para mandarse a hacer el casco, todos los artefactos que necesita Batman. Bueno, algo así es lo que el apóstol nos está enseñando y nos dice, sean como Batman. Él nos está diciendo, tenemos que aprender a armarnos para enfrentar al enemigo. De eso se trata, de eso se trata. No se trata de que nosotros tengamos un superpoder, se trata de que Dios nos ha dado la capacidad de usar la armadura de Dios. Porque ¿de quién es la armadura? De Dios. Pero Él nos dice usar la armadura de Dios para enfrentar al enemigo. Entonces se trata de que ya tenemos la mejor armadura comprada a través de la sangre de Cristo para nosotros enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Dios está con nosotros. Amén. Lo primero que nos dice esto, y algo que es interesante, es que de estas 6 armas, 5 de estas
armas son armas defensivas para defendernos. Una sola es un arma ofensiva para atacar. Vamos a empezar con la primera. Dice que debemos tener el cinturón de la verdad. Y el cinturón de la verdad puede representar muchísimas cosas, pero si algo representa es que debemos entender la perspectiva de Dios en cuanto a lo que estamos enfrentando, cómo Dios ve las cosas. Y ahí es donde entramos en que ¿cuál es el arma que más el diablo usa para atacarnos? La mentira. Entonces, si nosotros empezamos colocándonos el cinturón de la verdad, algo interesante del cinturón, en la armadura de la que está hablando el apóstol, que no es la de Batman, sino la que usaban los guerreros de esa época, es que el cinturón, aunque no era algo que realmente necesitara la persona, el soldado, pero era algo que conectaba toda la armadura, o sea, hacía que toda la armadura se ajustara. ¿Por qué? Porque la verdad es la que nos hace ajustarnos a la perspectiva de Dios. La verdad no se puede distorsionar de acuerdo a nuestras emociones, sentimientos. Y hay gente que cambia la verdad de Dios cuando le conviene. Hay gente, ¿sabe? Eso es un mal muy metido entre la iglesia evangélica. Y es terrible, queridos míos. Es terrible decirle a alguien, así dice Jehová, y es lo que tú quieres decirle a esa persona. No, eso no dice Jehová. Hay mucha gente que me ha dicho, pastor, esto, dame una palabra de esto. Yo le digo, te voy a dar una palabra, lee la Biblia. Y te puedo dar mi perspectiva en cuanto a lo que creo que Dios pudiera estar mostrando en cuanto a esto. Te puedo dar mi perspectiva de la sabiduría que Dios me ha dado a mí para enfrentar algunas cosas. Pero la verdad es que yo no tengo la verdad absoluta. Yo no soy Dios. La Biblia habla de que debemos buscar la sabiduría, y la sabiduría se encuentra en la multitud de consejeros. Eso es bueno, pero debemos agarrarnos a la perspectiva de Dios, y la verdad de Dios no se distorsiona por lo que nosotros sentimos. Querido mío, lo que Dios dice es bueno, así todo el mundo diga que es malo. Y lo que Dios dice que es malo, así todo el mundo diga que es bueno. Y hoy vivimos en una sociedad que como nunca antes en nuestra vida necesitamos el cinturón de la verdad. Como nunca antes en nuestra vida necesitamos agarrarnos los pantalones con el cinturón de la verdad. Porque cada vez más nos dicen mentiras que parecen verdades. Cada vez más nos imponen pensamientos sociales que son mentiras. Incluso vivíamos en una sociedad hasta hace unas décadas atrás que tú podías decir, y cuando tú escuchabas la frase, está comprobado científicamente, cualquier cosa que la persona dijera de allí en adelante parecía una verdad. Pero lo cierto es que antes, la sociedad en la que vivimos, era una sociedad que se dejaba ilustrar por estudios científicos y por algo que realmente tuviera pruebas. Hoy eso no es una realidad. Hoy en día la gente habla acerca de lo que siente. Yo me siento así. Entonces salen artistas hablando de sexualidad que no tienen ningún mérito científico, ni espiritual, ni teológico, ni ningún estudio. Solo que les picó yo no sé dónde. Y porque les provocó decir, y como tiene 2 millones de seguidores en las redes sociales, le provocó decir que él ya no es hombre sino mujer, entonces tiene que ser verdad porque un artista lo dijo. No. Vivimos en una sociedad que necesita ponerse el cinturón de la verdad. Como nunca antes esta arma es necesaria. Y por eso debemos leer la Biblia. Y no solo leerla, sino creerla. Creer la palabra de Dios. Alinear nuestra mente, voluntad y emociones a la perspectiva del Señor. Porque lo que Dios dice es verdad. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida venidera, la cual Dios, que no miente, ¿qué no hace Dios? Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La Biblia nos dice que Dios no es mentiroso. Y tu victoria y mi victoria dependen demasiado de que realmente le creamos a Dios, sí o no. Y eso es una buena pregunta. ¿Le crees a Dios? ¿Le crees a Dios?
Porque, ¿sabes? Yo por experiencia propia te digo que creerle a Dios es rudo. Pana, es duro. Creerle a Dios es creer que lo que dice la Biblia es verdad. Creerle a Dios es creerle aun cuando no comprendo, cuando no entiendo, cuando no quiero seguir su voluntad. Cuando lo que estoy haciendo sé que está mal, pero Él me dice, haz esto y yo lo obedezco. No porque lo sienta, no porque las energías me dijeron, no, porque creo que Dios dice la verdad. Como nunca antes necesitamos el cinturón de la verdad. ¿Cuántos necesitan el cinturón de la verdad en su vida? Un correazo de verdad que necesitamos. Lo segundo que debemos ponernos, según lo que nos enseña el apóstol, es la coraza de justicia. Y esto es muy interesante porque en la coraza de justicia hay dos aspectos, el ser y el hacer. Nosotros somos justificados a través de la sangre de Cristo. Eso no nos lo puede robar nadie. Si usted ha confesado a Cristo y cree en Él, su fe es contada por justicia, dice la Biblia. ¿Escuchó eso? Su fe es contada por justicia. Así nos enseña la Biblia. Y esto viene con lo que llamamos el combo de la salvación. Nos dan un paquete cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora, Satanás no puede robarnos nuestra justicia. Lo que intenta hacer es restringir nuestra práctica de la justicia. Porque recuerda, te dije, la justicia tiene dos aspectos, el ser y el hacer. Satanás no nos puede robar el ser porque eso nos lo da Cristo en la cruz. Pero sí puede engañarnos en el hacer justicia. Entonces no practicamos lo que somos porque estamos engañados en la mente. Es como ese ejemplo que algunos han puesto de un águila que se cría con gallinas. Y un águila que se cría con gallinas que le cortan las alas y el águila se comporta como una gallina, busca el alimento como una gallina ahí en el piso, pero nunca un águila va a ser una gallina. Hasta el día que descubra que puede abrir sus alas y volar y se va a ir a las alturas de lo que Dios ha dispuesto para ella, porque es lo que ella es. ¿Cuántos de nosotros somos hijos de Dios, justificados por la sangre de Cristo, pero estamos comiendo del piso como una gallina? Porque estamos engañados. La justicia del Señor es verdadera. Querido, algo que debemos aprender es que para Dios no es más pecado matar a alguien que odiar a una persona. Dios no tiene niveles de pecado, eso es un invento de nosotros. Entonces, como nosotros tenemos esos inventos, empezamos a decir, ¿por qué hay tanta gente que siente que no necesita al Señor? Es que no ha llegado mi momento, es que yo no he sentido ese llamado, es que pastor, yo no he hecho nada malo, yo no he matado a nadie. ¿Ha dicho una mentira alguna vez en la vida? ¿Ha odiado a alguien? ¿Le tiene rencor a alguien? Hay esa persona que cuando entra al cuarto usted dice, ahí llegó la rata esa. Pues estás embromado. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Como nunca antes necesitamos entender que hay gente que incluso está haciendo lo bueno, pero con intenciones malas. ¿Sí o no? No, yo te ayudo, pero para cobrarte el favor. Con una intención. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión debe ser acompañada de un arrepentimiento genuino y la confesión de nosotros como pecadores es clave para la justicia de Dios. Porque recuerda, está el ser y el hacer. El problema no es el ser, porque cuando confesamos a Cristo somos justificados por su sangre, pero en el hacer nosotros debemos trabajar. Esto es importante. ¿Vamos con el tercero? Ay, no. ¿Sí o no? Ah, muy bien. Vamos con el tercero. Debemos ponernos el calzado de la paz. Pero no es esa paz de paz, paz, paz.
La paz verdadera. Y la paz no significa tener una calma interior cuando todo va bien. No, la paz de Dios está en poder alinear nuestra alma al gobierno del Espíritu de Dios. Alinear nuestras emociones al gobierno del Espíritu de Dios. Mira lo que Filipenses 4, 6 al 7 dice: no se inquieten por nada. Por nada. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle ¿qué? Gracias. Y la paz de Dios, lo que tanto anhelamos, esa paz, ese calzado de la paz, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Jesús es la paz que tu alma necesita. Eso que tanto has estado anhelando, que tanto buscas en vicios, en personas, en dinero, en trabajo, en cosas por hacer, esa paz solo tiene un nombre, se llama Jesucristo. Debemos tener la paz de Dios. Él nos dejó eso en este mundo para que nosotros entendamos que no depende de lo que nos rodea, no depende de la situación, no depende de si el dólar subió o bajó, no depende de quién sea el gobernador, el presidente, ni nada por el estilo. Nuestra paz viene de Jesucristo, del Espíritu Santo. No la puede producir un hombre ni una situación. Hay gente que tiene toda su vida arreglada, que tiene todo el dinero del mundo, que tiene una situación política correcta en su país, igual agarran y se pegan un tiro, ¡pah! Y listo. Porque la paz no depende de lo que es externo, la paz viene de adentro, y solo cuando tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor, tenemos paz verdadera. Cuarto, el escudo de la fe. Y esta es otra de nuestras armas defensivas. Me gusta una definición de la fe, porque hablamos mucho de la fe, hay que tener fe, y parece que a veces confundimos la fe con positivismo. Pero alguien dijo que la fe es actuar como si Dios estuviera diciendo la verdad. Así de simple. Actuar como si Dios estuviera diciendo la verdad. Cuando tú crees que lo que Dios dice es verdad, tú actúas acorde a lo que Dios dice que es verdad. ¿Cómo simplificamos esto? Supón que tú estás buscando un remedio y tú estás por toda la ciudad buscando un remedio. ¿Dónde consigo este remedio? ¿Dónde consigo este remedio? Y un amigo tuyo te dice: mira, yo vengo de la farmacia tal, que ahorita hay farmacia para tirar para el techo. Yo vengo de la farmacia tal. En esa farmacia, ahorita vi ese remedio. ¿Qué haces tú? Te vas a la farmacia y vas confiado que vas a conseguir el remedio, ¿sí o no? A veces le creemos más a la gente que a Dios. Tener fe es confiar que lo que Dios dijo es verdad, que si Dios te dijo, camina por aquí, y tú empiezas a ver el camino, ¿sabes? Por algo Jesús nos llamó a andar por el camino angosto, no por el ancho. Pero es más sabroso andar por el ancho, hay más amplitud. Y cuando uno es así como yo, ancho y largo, uno quiere andar por el camino ancho. Pero Jesús dice, tienes que andar por el camino angosto. Señor, pero yo tengo una mejor idea. Cuando nos dice que no debemos pecar, que debemos tener cuidado en nuestra área sexual, en nuestra área espiritual, en nuestro futuro. Queridos míos, yo estoy confiando en el Señor para mi futuro. Yo recuerdo cuando iniciamos esta hermosa iglesia que hoy podemos ver, lo primero que me dijo mucha gente es, no lo hagas. ¿Por qué? Porque a Daniel y a mí nos siguieron y nos siguen muchos jóvenes. ¿Y qué es lo que nos dijo gente con un buen corazón? Los jóvenes no tienen plata para mantener un ministerio. Y lo peor es que es verdad. Pero Dios nos dijo, es por ahí. Y caminamos creyendo que lo que Dios decía era verdad. Y eso no termina ahí. Ahora yo tengo 41 años. Sé que parezco de 20. Pero tengo 41 años y yo veo, va a venir la siguiente etapa de mi vida, es la vejez.
Y los pastores no tienen arreglo, no tienen jubilación, a menos en este país, no tienen jubilación. No voy a quedar con un sueldo de nada. ¿Sabes lo que Dios me dice? Tienes que caminar porque lo que yo digo es verdad. Y yo le digo, sí, pero yo no veo la plática en la cuenta. Porque todavía nos siguen muchos jóvenes. ¿Y te acuerdas que los jóvenes no tienen plata? Ahora hasta los adultos tampoco. Pero lo que Dios dice es verdad. Eso es el escudo de la fe. Y es el escudo que debemos portar contra las mentiras de Satanás. Querido, si usted no se protege con la fe en las palabras de Jesús, entonces usted podrá y será herido. Por eso vivimos en esclavitud, porque no creemos lo que Dios dice. ¿Y cómo vamos a creer si ni siquiera leemos la Biblia? ¿Seguimos? No están muy convencidos. La quinta arma es el casco de la salvación. Y no me voy a ampliar mucho en esto, pero el casco de la salvación, en Efesios vemos que Efesios fue un libro escrito para personas que ya eran salvas, para la iglesia de Éfeso. Entonces, debemos entender acerca de la salvación que el Señor justifica nuestro pasado, santifica nuestro presente y glorifica nuestro futuro. De eso se trata la salvación de Cristo. Y es un proceso, esa santificación de la que Dios nos ha llamado a nosotros a participar, es un proceso por el cual caminamos y vivimos. Ahora, nosotros como personas no tenemos que agregar nada para ser salvos, porque Cristo hizo lo necesario para nosotros ser salvos. Por eso la Biblia nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, la salvación es un regalo que Dios nos ha dado. Dios te permitió a ti la salvación a través de un regalo. Cuando dice que usemos el casco de la salvación, no está hablando de que tenemos que hacer algo para ser salvos, sino que tenemos que hacer algo porque somos salvos. Por nuestra identidad somos salvos y la salvación se usa o se expresa a través de obras. No somos salvos por obras, pero sí dice la Biblia que somos salvos para buenas obras. O sea, hay creyentes que pareciera que son incapaces de hacer algo bueno por otra persona y resulta que Dios nos llamó a hacer buenas obras. No hago las obras para alcanzar la salvación, hago las obras porque ya soy salvo y alguien que es hijo de Dios entiende que debe amar y servir a las personas, ¿sí o no? Es como un excelente ejemplo que vimos este fin de semana que me encantó. Tenemos un grupo de preadolescentes que se llama Click de Amor en esta iglesia. Maravillosas chicas, que no sé si estarán por ahí, pero vamos a darle un aplauso a esas muchachas porque maravillosas. Alejita, que es su líder, Aleja preparó junto con los padres de esas niñas de 10, 11, 12 años y prepararon unas arepas y se fueron al hospital a repartir las arepas, a ayudar a la gente, a orar por la gente. ¿Tú te imaginas lo que se está sembrando en el corazón de esas chicas? Se está usando el casco de la salvación. Se les está diciendo, somos creyentes con una razón, bendecir a los que están alrededor de nosotros. De eso se trata. Eso es el casco de la salvación. Debemos entender que la salvación no es inactiva, la salvación es activa. Tenemos la salvación de nuestra alma, pero se usa la salvación con nuestras manos, con nuestra boca, bendiciendo a otros, con nuestras manos, trabajando por otros, con nuestros recursos, bendiciendo a otros. Eso es la salvación. Amén. ¿Estamos actuando como que somos salvos? Lo último. La última arma. Te dije, estas 5 son de defensa. Esta última es ofensiva y es la espada del Espíritu. Hay que hablarle así, la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios, un arma ofensiva. Y la última parte de Efesios capítulo 6 nos dice, esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Así lo dice literalmente, la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es la palabra de Dios?
Y los idiomas originales de la Biblia, esa frase, la palabra de Dios, se usa en distintas palabras originales. Por ejemplo, el primer término que podemos conocer es el término grafé o grapé, refiriéndose a los escritos de Dios. Usar la palabra de Dios como el escrito de Dios. Por eso hay gente que dice, abra la Biblia en el Salmo 99 para que se le vayan las malas auras y las malas vibras de la casa. Si usted quiere usar así la palabra de Dios, ese es su rollo. La está usando solamente como un amuleto, como una hoja y más nada. Ese es un término. Se refiere a lo escrito, el papel que está allí. También hay otro término que es el logos, que ya es la palabra de Dios activa y viva. Muchos lo refieren a Jesucristo. Juan 1, ¿verdad? Cuando dice al principio era el verbo era Dios, se habla de Jesucristo como el logos de Dios. Es la parte viva y activa de la palabra de Dios. Ahora, cuando usted lee el grafé que tienen en su casa o en su celular y comienza a entender el logos, la palabra viva de Dios, comenzará su vida a ser transformada, porque la palabra de Dios renueva nuestras vidas. Recuerda que es un arma de doble filo, entonces tiene filo por los dos lados de la hoja. Es lo que parte hasta lo más interno de nuestro ser. Yo siempre he dicho, yo soy una persona que lee muchos libros, cristianos, no cristianos, yo leo mucho. Pero aunque leo muchos libros, hay solo un libro que me ha transformado y se llama la Biblia. Los demás libros nos enseñan, nos inspiran, nos motivan, nos ayudan, no tienen nada de malo. Pero solo un libro transforma nuestras vidas y es la palabra de Dios. Amén. Ahora, el tercer término que quiero enseñarte hoy es el término rema. Y cuando Pablo nos dice esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos dice que tomemos ese grafé y ese logos y lo llevemos al significado de rema, que rema dice declaración o palabra hablada. Es diferente. ¿Por qué? Porque está bien entender el mensaje de Dios que hoy estamos hablando el domingo en la iglesia. Fui a la iglesia y escuché el mensaje de Dios. Qué bonito el mensaje que me dio el Señor. Está bien leer la Biblia todos los días. Pero cuando hablamos, queridos míos, de entrar en el juego contra nuestro enemigo, el partido contra nuestro enemigo, estamos hablando de la palabra rema. Y es que tenemos que entender que es contundente, que la palabra de Dios es clave para la victoria que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Mira, el ejemplo de Jesús en el desierto es clave para entender esto, porque Jesús fue tentado y Él usó la palabra de Dios. ¿Cómo? Vamos a leerlo rápidamente. Aquí está registrado en Marcos 1 y en Lucas 4. Yo voy a leer algunos versículos. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Para ser qué? Tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Normal, cualquiera. Yo hubiera pasado los 40 días con hambre, pero Jesús al 40 días fue que le dio hambre, ¿verdad? Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y le dijo, ¿qué le dijo? Escrito está. ¿Qué usó? La palabra de Dios, el rema de Dios. Le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Fíjate cómo usó. ¿Qué usó el diablo? La palabra de Dios, pero la usó no como el rema de Dios, sino como simplemente el papel escrito, a su conveniencia. Escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también. No me vas a venir con esa cosa. Escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo,
todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. ¿Por qué? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y es aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Te das cuenta cómo el ejemplo es usar la palabra de Dios como un arma ofensiva? Cómo usar la palabra de Dios como, hey, no se trata de esto. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios. Amén. Jesús no se quedó callado ante la tentación. Él declaró aquello que Dios decía en su palabra. 3 puñaladas traperas le dio a Satanás. Le volteó el mascadero con una sola palabra de Dios. Pero nosotros, queridos, cuando estamos a veces en el juego y nos meten un gol, porque hay momentos del partido que se ponen difícil la situación. ¿Sí o no? Hay momentos en la vida que son duros, que no sabemos ni qué hacer, ni a quién acudir, ni dónde ir. Necesitamos la palabra de Dios en esos momentos. Necesitamos saber qué es lo que Dios dice en cuanto a lo que estamos viviendo. Y yo no sé si tú lo sabes, pero Dios te ama. Dios te ama. Y su palabra dice que los planes de Dios para ti son planes de bien y no planes de mal. Qué amoroso es nuestro Señor. Bello. Bello. Quisiera hablar mucho más, pero no puedo. Pero sí creo que este es un buen momento para nosotros ir frente a nuestro Señor. ¿Qué tal si inclinas tu rostro y en este momento le dices a Dios cuánto lo necesitas? ¿Qué tal si en este momento le dices al Señor, Padre, necesito usar esas armas que me has dado? Necesito recordar que el partido ya fue ganado y que tú eres mi capitán. Y mientras adoramos al Señor, si tú quieres levantarte a usar la armadura de Dios, este es el mejor día de levantarte y decirle, Señor, voy a usar tu armadura para hacer frente a Satanás. Te voy a invitar a que esta semana apliques lo que hemos aprendido. Lo primero que debes hacer es buscar un mentor o un líder y hablar acerca de esto, hablar de la armadura de Dios en tu vida. Elige cuál parte de la armadura te cuesta colocarte y trabaja en esa área con ese mentor o líder. Comienza a practicar cada aspecto de la armadura de manera consciente. Hazte consciente del casco de la salvación. Hazte consciente del calzado, de la coraza, de la espada, de todo. Hazte consciente de lo que Dios tiene para ti. Cree la verdad de Dios y Satanás no tiene otra cosa que hacer que salir corriendo. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Queridos, es tiempo de brillar. Bendiciones.